Me llamo Miguel Burriel, soy español, vivo en Perú desde hace 6 años y bueno, pues en estos últimos 5 años he estado muy involucrado en el tema de la innovación y el emprendimiento, pues trabajando como mentor y en incubadoras, con Guaira Telefónica y otras muchas incubadoras en Perú. Y bueno, pues a lo largo de estos últimos años he creado algunas iniciativas relacionadas con el emprendimiento, desde una aceleradora tecnológica con un inversor norteamericano hace casi 4 años. Luego montamos otra iniciativa que se llama City Incubators, que hace 2 años y medio, casi tres, en el que montamos incubadoras en toda la ciudad de Lima, con el objetivo de convertir a las microempresas a través de metodologías ágiles en emprendimientos lean, ¿no? Agilizar los procesos de estas empresas que muchas veces no tienen objetivos claros, que no son capaces de ser ágiles, de validar y crear valor con el cliente, ¿no? Y adecuarse a sus necesidades y problemas. Y con esta iniciativa, pues ya hemos visto 2.500 microempresas a las que les hemos transmitido conocimiento que, bueno, que ustedes han visto ya, Business Model Canvas, mapa de trayectoria, mapa de empatía, Customer Journey, cómo hacer entrevistas, cómo hacer MVPs, cómo pivotar, cómo gastar poco dinero y validar mucho, ¿no? Y en este último año y medio, bueno, pues por temas personales, a mí siempre me ha gustado mucho los temas sociales y ambientales. Empezamos a hacer experimentos con economía circular. El año pasado, con la embajada inglesa, hicimos una incubación de 4 emprendimientos de economía circular y bueno, nos fue muy bien. Nos dieron un poquito de inversión para hacerlos y ya nos picó el bichito de lo que es la sostenibilidad. Y en agosto cerramos un acuerdo con una aceleradora que se llama Fletch, que tuvo su origen en Seattle, tiene su origen en Seattle desde hace 5 años, y trajimos Fletch, esta aceleradora sostenible, a Latinoamérica, a Perú. Y en octubre abrimos nuestro primer programa de aceleración con 8 emprendimientos. Tuvimos uno de Ecuador, que de hecho el de Ecuador lo trajimos de Premios Latinoamericanos Verdes. Tuvimos otro de Chile, que también lo trajimos de Premios Latinoamericanos Verdes. Otro de México. Y el resto eran emprendimientos peruanos, pero con emprendedores, uno suizo, otro danés, por lo que era una mezcla de todas las razas y culturas. Y nos fue muy bien, nos gustó muchísimo, es una experiencia muy bonita porque el objetivo era cómo convertir emprendimientos sociales en emprendimientos sostenibles bajo los 3 ejes de impacto, ¿no? A nivel ambiental, a nivel social y a nivel sobre todo económico, ¿no? Cómo hacerlos viables, cómo fortalecerlos, cómo convertir un propósito en una herramienta de negocio, ¿no? Y ahora mismo hemos abierto nuestro segundo programa de aceleración, de hecho hace 2 semanas y media, y tenemos emprendimientos de África, uno de Nigeria, uno de Ruanda, tenemos uno de Nicaragua, uno de Estados Unidos y 3 de Perú. Estamos en pleno proceso de aceleración. De hecho, acabo de dejar de trabajar con ellos para estar con ustedes. Encantado de poder estarlo. Y bueno, pues muy contento. De hecho, el equipo estamos muy contentos de meternos en una iniciativa de este tipo. Yo estuve en Premio Latinoamericanos Verdes el año pasado y la verdad es que me pareció una experiencia muy bonita. Están haciendo algo grande para Latinoamérica, que es hacer un hub del ecosistema sostenible. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata para mí. Había muchísimos emprendimientos que tocaban casi todos los campos que se pueden tocar y el filtro es bien grande. Y la verdad es que me llevé una emoción muy grande de poder estar allá tanto con los emprendedores como con los inversores y sobre todo con el equipo que desarrolla el programa, Francisco y de compañía, que me quedé pues con las ganas de ir a más, ¿no? Y de intentar apoyarlos, de conectar con ellos, aportarles el conocimiento que tenemos, las ganas, la motivación y bueno, pues intentar buscar líneas de colaboración conjunta. Y bueno, ha nacido esta iniciativa que espero que por lo menos pueda transmitiros algún conocimiento, aunque sea pequeño, de lo que he estado haciendo estos últimos años. Ya he visto casi, pues no sé, 3.500 emprendimientos en estos casi 5 años, de todos los colores, de todos los tipos. Y la verdad es que, bueno, pues algo se queda en la cabeza, ¿no? No sé si todo bueno. Vamos a empezar. O sea, ¿qué es
¿Qué es, como hemos dicho, un elevator pitch? ¿Qué es un MVP pitch? Es una historia. O sea, al final, ustedes están trabajando con proyectos sostenibles, con proyectos de emprendimiento social, ambiental, y lo más importante es entender que todos son historias, ¿no? Que nos comunicamos con historias, que el ser humano lleva 10.000 años contando historias, transmitiendo la cultura a través de historias, y que estamos acostumbrados a aprender escuchando cuentos, escuchando historias. Somos más perceptivos a la información y la retenemos mucho mejor. Entonces, tenéis que entender que el pitch, dure lo que dure, el tiempo, en el formato en el que está dado, tiene que ser una historia que tiene un principio y tiene un final, y que tenéis que ser capaces de conectar con las personas y transmitir toda la información en este periodo de tiempo para inspirarlos, para transmitirles esa información, para transmitirles vuestro propósito, para transmitir el valor del problema, la solución y el modelo de negocio en el menor tiempo posible, ¿no? Pero en una línea temporal en el que van pasando cosas que son interesantes y que están conectadas, ¿no? Entonces tenemos que aprender a contar historias. Pero este formato es bien corto, ¿no? Lo llamamos elevator pitch porque normalmente puede ir desde 30 segundos hasta 5 minutos, según el formato, por lo que tenemos que inspirar y ser concisos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos que ser capaces de transmitir un propósito que sea superior a nosotros, ¿no? Y al mismo tiempo contar un valor real, una propuesta diferencial, un modelo de negocio, ¿no? Aterrizar este propósito, esta idea, este gran impacto, en un modelo que sea sostenible, que sea viable y, si es posible, que sea replicable o escalable, ¿no? Que tenga unos números financieros atractivos, ¿no? Para que inversores que realmente les conecten con la idea puedan invertir dinero en el proyecto sin sentir que lo están perdiendo. O sea, sin sentir que son un fondo no retornable, porque mucho de la inversión a la que podemos tener acceso actualmente son de personas que tienen plata, que tienen corazón, que son smart money, que son muchas veces personas muy conectadas, pero que tenemos la responsabilidad de generar valor, ¿no? De generar valor en todo sentido, de generar un valor económico también, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de ser sostenible, tenemos que ser lo suficientemente excelentes para que las ideas de impacto que estamos transmitiendo sean sostenibles económicamente, saber generar negocios con ello, para que el impacto sea todavía mucho mayor, ¿no? Para que la inversión inicial que nos den sea una bola de nieve que sea autosostenible y que en el tiempo genere mucho más impacto sin necesidad de tener que meter más inversión. Entonces, el foco de la historia más importante son ustedes. O sea, los gestos que tienen, ¿no? La posición corporal, la energía que transmiten. O sea, las láminas que van a poner, la PPT que van a poner en los premios latinoamericanos verdes, es un apoyo. Nada más. Es algo que inspira. Son elementos que te ayudan a inspirar, a memorizar mejor, a retener mejor la información, a apoyar la información. Puede ser información visual, lógicamente es lo más fuerte, una imagen dice más que 1000 palabras, y luego tener algunas palabras que te sirvan como reglas mnemotécnicas para fijar mejor la información al cliente, ¿no? Que muchas veces pueden ser inversores, mentores, empresarios, hasta emprendimientos sociales, ¿no? Entonces, al final, su postura, la energía que tengan, ¿no? La confianza que tengan, el tener el propósito bien claro en la mente, va a ayudar muchísimo a conectar con las personas. Al final, ustedes son la mejor herramienta del emprendimiento. Ustedes son la fuente de energía y la fuente de confianza en la que el inversor va a medir, ¿no? El valor, o va a medir la seguridad de la inversión, ¿no? Entonces, el elemento, tenéis que tener las ideas muy claras, tenéis que ir con una presencia física en la que el cuerpo, ¿no? Pues enseñe, o sea, muestre esa energía, ¿no? Sepan moverse, que miren hacia adelante, que miren a los ojos de las personas que estén presentes, que conecten visualmente con ellos, que usen las manos delante, que enseñen las manos sin ningún miedo, que es un gesto de confianza, ¿no? Y que toda la energía de la presentación del propósito se alinee a través de ustedes, que ustedes sean, digamos, el altavoz, porque todas estas ideas y este propósito salga hacia adelante, ¿no?
Entonces, prepárese bien, memoricen bien la presentación, pero sobre todo, eh, visualicen ese propósito personal, esa visión que tienen ustedes para cargarse de esa energía, porque lógicamente la ventaja que tenemos los que hacemos emprendimiento social y emprendimiento sostenible es que tenemos una visión, tenemos un propósito que es mayor que nosotros, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo que es más grande que nosotros mismos y eso es importante. Y si lo contáis bien, vais a conectar con personas que están en la audiencia, que van a percibir lo mismo y vais a ser generadores de impacto, vais a ser generadores de inspiración y bueno, pues al final los grandes movimientos se generan a través de eso, de transmitir, de inspirar a las personas a generar cambios grandes todos conjuntamente, ¿no? No siempre hay que conseguir plata en estos sitios, hay que inspirar, hay que conseguir aliados, hay que conseguir personas que generen cambio, ¿no? Que generen impacto, por lo que no es todo plata, ¿no? Es generar valor y intercambiar valor también, ¿no? Los gestos, lo mismo, o sea, cuidado con los gestos. El previo o el cómo en el proceso de comunicación ustedes tienen que tener, a la hora de recibir preguntas, a la hora de hacer pausas, transmitir esa confianza, esa seguridad en ustedes mismos y al mismo tiempo ser transparentes y humildes. O sea, lo que no se sabe, no se sabe, pero no saber no es malo. Aprendemos todos los días. De hecho, no saber reconocer que algo no se sabe en una ronda de preguntas es tan importante que puede marcar la diferencia entre un inversor que diga, bueno, este chico eso no lo ha mirado, pero reconoce que no lo sabe, no discute, escucha y su objetivo es mañana mismo empezar a trabajar para buscar una solución. Entonces, si yo tengo que invertir plata, lo voy a hacer mucho antes en una persona que sabe, que es flexible, que es humble, que es humilde, que escucha, que quiere aprender y que va a tomar decisiones para mejorar que uno que es cabezón, que no escucha, que es orgulloso, porque al final las relaciones del inversor es una relación a largo plazo para crear valor, ¿no? Luego el tema de la voz. Estamos en los previos todavía. El tema de la voz es muy importante. O sea, el cómo hablar, el tono, no ser monótono, el transmitir emociones, transmitir energía, transmitir confianza. Variar el tono de la voz es muy importante porque al final estás como conectando, estás bailando con las personas, no puede ser monótono, la música no es monótona, tiene un ritmo, la voz tiene que tener un ritmo, tiene que captar la atención y que tiene que transmitir esa pasión y esas ganas de generar cambio que tienen ustedes y seguro que la tienen todos, ¿no? Por lo que en esta lámina lo más importante de una presentación son ustedes. Y se lo tienen que creer. O sea, cuando se pongan a poner cuando pongan las láminas y las vayan pasando, lo que tiene que hacer el interlocutor es mirar la lámina un poco, guiarse, inspirarse, retener cierta información y luego dirigir toda su atención a ustedes. Porque, como he dicho antes, el propósito, la energía está en las personas y no en una pantalla, por lo que tienen que canalizarla, tienen que agarrar la conversación, tienen que mirar a las personas a la cara y utilizar solo la pantalla para apoyarse, para lo que hemos dicho, para inspirar con ciertas imágenes, pero ustedes son el foco y tienen que entenderlo, tienen pues, que ser el foco de esta energía de la conversación, que al final es un pitch de 3-5 minutos, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer una vez que ya tenemos claro los elementos que tenemos que manejar, ¿no? Primero, entender a la audiencia. Si ustedes van a hablar con una audiencia, lo primero que tienen que hacer es saber a qué personas se van a dirigir, con quién van a hablar, con qué interlocutores, de qué perfil son, qué necesidades tienen, qué intereses tienen, qué puestos tienen, ¿no? Porque cada pitch, cada presentación tiene que ser diferente. No podemos hacer la misma presentación a una persona, a un CEO de una empresa que al gerente de marketing, que al gerente de finanzas, porque cada uno tiene objetivos diferentes y cada uno tiene motivaciones diferentes y aspiraciones diferentes. Entonces, lo primero que les digo es que cuando vayan a hacer una presentación, ya sea en premios latinoamericanos verdes, investiguen la audiencia, investiguen el jurado. Si es posible, lo estoquean, buscan en Facebook, buscan en LinkedIn, buscan en Twitter, buscan en redes sociales, buscan aquellos elementos que les permitirían entender sus aspiraciones, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias y luego el puesto de trabajo al que representan, ¿no? O sea, corporativamente hablando, qué representan, qué necesidades tienen, qué objetivos y adecuar desde el principio de la presentación el lenguaje, los intereses, la visión hacia estas personas. Por lo que al final ustedes tienen que cambiar la presentación casi para cada interlocutor. O
si ustedes consiguen cambiarla para cada interlocutor, significa que están haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Significa que han investigado muy bien, le están personalizando y ese grado de personalización siempre ayuda a conectar con la historia. Y aquí les pongo un ejemplo tan sencillo como esto, pues al final, si ustedes investigan a un interlocutor, un inversor, y se meten en su Facebook y le gusta Star Wars y lo han visto en alguna foto, pues pueden acabar con una lámina que diga que la fuerza le acompañe, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera le va a hacer gracia, va a conectar con el cerebro límbico, va a conectar con ellos y le puedes hacer sonreír y conviertes la conversación en algo más emocional y quizás que tenga mejor la información porque se ha hecho más personal y le ha hecho gracia, ¿no? Entonces hay elementos que realmente pueden ayudar a divertirse, a conectar mejor con la historia, a despertar y a sonreír, ¿no? Es una sonrisa, nunca viene de menos en este tipo de conversaciones, ¿no? Baja las defensas y acerca a las personas. Este vídeo, ¿no? Como el sonido no funciona, lo mismo os pasaremos al final de la clase, del taller, perdón, el webinar. El link para que lo vean es de La Caixa, es un vídeo hecho en España hace ya tiempo y seguro que ustedes, algunos ya lo habrán visto. Y simplemente explican la actitud que tiene que tener una persona para hacer un elevator pitch dentro de un ascensor. Y es bien simpático, es muy cortito, pero da unas pautas interesantes de cómo la presencia, cómo entrar, qué es lo importante inicialmente, la importancia del problema, cómo conectar con el interlocutor, cómo transmitir confianza, cómo transmitir que ustedes no podrían hacer algo si no lo están haciendo ya, ¿no? Cómo transmitir confianza, ¿no? En el sentido que están en acción, no propondría, hago, ¿no? Que noten que están ejecutando ya, ¿no? Y luego, a la hora de construir la historia, vamos a entrar en cómo construir esta historia. Les voy a contar una cosa importante del neuromarketing y que creo que les va a ayudar bastante a cómo construir los pasos de cómo funciona la información en el cerebro, ¿no? El cerebro tal como está construido tiene básicamente tres áreas, ¿no? El cerebro reptiliano, el límbico y el neurocórtex, ¿no? Lógicamente el cerebro reptiliano es el más antiguo y cuando nos encontramos en una situación, ¿no? En cualquier situación, por ejemplo, si vamos por la calle y alguien desde detrás de nosotros pega un aplauso muy fuerte, ¿no? O hace un gesto o pasa algo muy brusco, si ustedes analizan el comportamiento se darán cuenta que lo primero que hacemos es ponernos en menos de en 0,01 segundos en posición defensiva. Lo segundo que hacemos es girarnos y analizar el contexto, el perfil, la parte emocional de la persona que se está acercando, ¿no? Cómo se acerca, en qué situación, con qué contexto, con qué emociones y luego, por último, hacemos un plan, ¿no? Entonces, eso significa que la forma de recibir la información que tiene nuestro cerebro, lo primero que entra, el lenguaje habitual en el que está acostumbrado nuestro cerebro, empieza por la parte reptiliana. Entonces, si nosotros construimos un pitch, una presentación que nace de algo que es representativo a nivel de problema, ¿no? Si empezamos hablando por un problema que es de alto impacto, ¿no? Que conecta con este cerebro, ¿no? Porque estás hablando de una situación de alto valor en el que puede pues, ser a un nivel pues, de personas pues, en riesgo de vida, personas en riesgo de desnutrición, personas, bueno, problemas de alto impacto del mundo. El cerebro rápidamente conecta porque es el lenguaje en el que está acostumbrado. La siguiente capa, que es la límbica, que es la de las emociones, ya conecta con la parte de la historia en el que hablas del problema y el cliente a un nivel personal, presentas a un cliente que tiene unas características personales, si es posible antropomorfizarlo, hacer una persona, ¿no? Y conectar el problema con la persona lo máximo posible y por último hablamos del plan, ¿no? Y no lo hacemos al revés, sino empezamos por un problema intenso, de alto impacto, muy relevante, lo conectamos con un cliente, nivel emocional, y luego hablamos de una solución de un problema concreto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo de esa manera es creando un discurso que se alinea totalmente a la forma, a las capas, a la forma de entender la información de nuestro cerebro, ¿no? Construimos de esa manera, utilicemos ese aprendizaje para crear una historia que conecte perfectamente con la forma de transmitir la información, ¿no? Entonces, nos metemos, como he dicho antes, nos metemos, normalmente nosotros en Fletch lo que hacemos es siempre empezar por el problema. Ni siquiera decimos ni el nombre de la empresa ni el nombre del emprendedor cuando entramos en la situación.
¿Por qué? Porque no es relevante. Porque para nosotros lo relevante es el problema, es el propósito por lo que el emprendedor está sentado o ya ha venido de viaje a Ecuador, el propósito que le lleva y le empuja todos los días a hacer un esfuerzo, a muchas veces no ganar dinero, a dedicarle muchas horas a contactar con personas y que normalmente está muy relacionado lógicamente con un beneficiario, con un cliente, con un segmento de población. Y por lo tanto, para nosotros lo principal creemos que es este problema en relación con este cliente, ¿no? Entonces, entramos, lo habitualmente proponemos a nuestros emprendimientos es que entren al escenario hablando del problema, relacionando este problema con un cliente, ¿no? Entonces, ¿el protagonista quién es? El problema y el segmento de clientes que lo tienen, ¿no? Es el contexto, es el entorno donde nace esta problemática, esta necesidad y que está por encima de nosotros, que trasciende al emprendedor y que trasciende al emprendimiento y que es un tema digamos, que debería como de conectar a la sala, a las personas que están sentadas, para que perciban realmente que ellos son parte, ¿no? Que son parte muchas veces del problema y lógicamente esperemos que sean parte de la solución. Entonces, la historia es eso, ¿no? Es María, 54 años, mujer soltera, de un barrio deprimido, ¿no? Que ha sufrido violencia de género, que tiene que ir todos los días de un sitio A a un sitio B, etcétera. Entonces, de alguna manera ya estás concretando, la gente visualiza el rostro de la persona, es capaz de entenderla en el contexto. Si alguno del público ha padecido o ha estado en esa situación, conectas mucho más con él y todo nace de algo relevante. Lo que venga después del problema, lo que venga después del problema relacionado con este cliente, este público objetivo, viene de algo que es relevante, ¿no? Entonces, estamos dando un marco a la historia en el que estamos dando este impacto, este valor que tiene, y luego ya empezamos a presentar la solución, ¿no? Entonces, como he dicho antes, relacionamos este problema con un público objetivo que está totalmente conectado con el problema, la historia del problema y el cliente es una simbiosis, ¿no? Porque lo que buscamos también es contextualizarlo, es que se visualice de alguna manera esta historia para que el cliente lo entienda mejor, porque la gente entiende mucho mejor dentro del contexto las historias, y dejar este marco en el aire para que a partir de ese momento el cliente espere y sepa la relevancia de encontrar una solución de alto impacto, ¿no? Entonces ya tenemos el problema, ya tenemos el público objetivo y nos podemos acercar a esta oportunidad que nace, ¿no? Ya tenemos un problema identificado, este público, y hemos encontrado una oportunidad, ¿no? Que puede ser debido a circunstancias pues, políticas, tecnológicas, de tendencias, ¿no? A partir de la cual vamos a crear una solución, ¿no? Y la solución la presentamos nosotros, la ponemos encima de la mesa y aquí ya se pueden hacer dos cosas. Que justo antes de empezar a presentar la solución nos presentemos nosotros, ¿no? Yo me llamo Miguel Burriel, soy co-founder de Flex, ¿no? Y Flex es una aceleradora de emprendimientos sostenibles que tiene como objetivo generar impacto y apoyar a emprendimientos para que escalen, ¿no? Para que tengan mucho más alcance, ¿no? Para que tengan recursos y puedan crecer y, ¿no? Contagiar al mundo una forma diferente de hacer negocios, ¿no? Entonces, dejamos la presentación del equipo, ¿no? De nuestra y del proyecto para la solución, porque el problema era más relevante que nosotros y ahora tiene sentido que nos presentemos porque estamos ya, ¿no? Contextualizando quiénes somos y por qué estamos ahí, ¿no? Hay gente que hasta incluso se presenta al final de todo, ¿no? Cuando acaba el discurso, dice, y yo me llamo Miguel, y soy el fundador de Flex y estoy encantado de estar con ustedes aquí y gracias por escuchar, ¿no? Entonces, la solución, lógicamente, tiene que ser lo más cercana a esta solución, al problema, ¿no? Tiene que ser lo más cercana a la resolución de este problema que hemos presentado antes, ¿no? Entonces, tiene que ser concisa, tiene que ser clara, tiene que impactar y no tenemos demasiado tiempo, por lo que tampoco podemos desplayarnos demasiado en detalle, porque además podemos hasta confundir a las personas. Tenemos que ser precisos, relevantes, sintéticos, claros y al mismo tiempo no perder la parte emocional, ¿no? Porque esto es una historia de impacto, ¿no? Y después de la solución es cuando el inversor se ha conectado
con el problema, si le habéis emocionado con el problema, con el cliente y la oportunidad, y ve que la solución sí que resuelve de alguna manera este problema que es de alto impacto, empieza a pensar en negocios. Dice, oye, me encanta lo que me dices, me gusta el problema que estáis atajando, es realmente importante. Habéis encontrado el segmento que lo tiene y la solución que proponéis tiene visos de tener un sentido claro y un objetivo concreto para solucionarlo. Pero, oye, ¿con esto gana alguien dinero? ¿Esto es un modelo sostenible? ¿Esto es incluso un modelo de negocio o esto es una ONG? ¿Alguien gana dinero con esto? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Quién paga? ¿No? ¿Alguien paga? ¿Buscamos fondos de impacto? ¿O esto es sostenible? ¿No? Entonces, como ya tenemos interesados al cliente la solución, lo que nos apoyamos ahora es construirle, enseñarle que esto es un modelo de negocio, que esto no es solo una solución de impacto, que estamos buscando la manera de crear un valor compartido, ¿no? Un valor sostenible en el tiempo y cómo funciona, ¿no? ¿Quién paga? ¿Qué modelo? ¿Cómo funciona el modelo? ¿Cómo se articula? ¿No? ¿Qué stakeholders hay involucrados? ¿No? Luego, y demás. Y con este modelo ya estamos reforzando la solución a un inversionista que poco a poco está enganchando con la historia y estamos quitándole esos miedos, ¿no? Que puede llegar a tener, esas preguntas, ¿no? Esos riesgos que puede ir viendo, ¿no? Después del modelo de negocio, medimos el tamaño del mercado, ¿no? Este modelo de negocio en el cual puede ser un marketplace, ¿no? En el que hay un cliente final o es un B2B2C, en el que es una plataforma que tiene pues un modelo de pago por suscripción, en el que los artistas son uno de los stakeholders, los clientes finales son los que compran los cuadros, pero y vais contando realmente cómo funciona y el tamaño del mercado que hay detrás, ¿no? Es un mercado de tantos millones de personas, con una recurrencia determinada, por lo que estamos hablando de una oportunidad real de bastantes millones en el contexto que estamos hablando, ¿no? Aquí tenemos que tener un poquito de cuidado porque lo que voy a decir ahora es un poco counterintuitive, es en contra de la intuición. Y es lo siguiente, ¿no? Nos encontramos muchas veces cuando estamos de jurado que vemos emprendimientos que abarcan mercados de billones de personas, ¿no? Y decimos, bueno, no, es que nuestro mercado es gigantesco. Somos el Facebook o somos el Facebook de las mascotas, por así decirlo, ¿no? Y por lo tanto hay mascotas, hay 2.000 millones de mascotas en el mundo y si conseguimos el 1% de las mascotas, imaginaros el mercado que tenemos, ¿no? Entonces, el tema de los mercados gigantescos es que casi todos los negocios que han atacado a mercados gigantescos, el que se ha llevado el éxito ha sido el segundo en entrar en juego. ¿Y por qué lo digo? Pues porque normalmente los mercados tan grandes atraen a empresas gigantescas. Son mercados muy abiertos, de alto potencial, que en cuando una empresa pequeña encuentra una solución que se acerca al product market fit y que empieza a escalar un poquito, disculpa, la ven como una oportunidad y ellos haciendo ingeniería inversa y con 1000 veces más recursos que tú, en 6 meses no solo te han copiado, sino que te han mejorado y tienen mucho más cerca el acceso al mercado, a los canales y a los aliados. Entonces, la idea no es lanzarse a un mercado gigantesco desde el principio. Es decir, sí, el mercado es muy grande, pero no lo voy a hacer así. Lo que voy a hacer es, me voy a esconder en nichos de una necesidad muchísimo mayor, de early adopters, que tienen un patrón de comportamiento muy particular, disculpad, con los que ya he conectado anteriormente, que los conozco muy bien, que tienen unas necesidades muy concretas dentro de las necesidades globales y con ellos voy a ir trabajando el producto de una forma, a través de una validación continua con ellos hasta que tenga un producto tan perfecto que sea un monopolio del nicho. Cuando sea un monopolio del nicho, lo que hago es saltar como una cebolla a una capa superior, a un segmento más grande. Y hago lo mismo. Ataco este segmento a través de validación constante con el cliente, lo maximizo, lo perfecciono hasta que no tenga aristas y cuando me convierta en un monopolio este segmento, salto al siguiente. Entonces, es escondernos hasta que los tiburones vean que no somos un pez tan pequeño, que nuestro producto está muy maduro, que ha atacado muchos segmentos, que ha ido creciendo poco a poco y que les sale más barato comprarnos que copiarnos. Entonces, le digo esto porque he visto muchos emprendimientos que lo que hacen es presentar
mercados gigantescos y su estrategia es atacar al mercado gigantesco desde el principio, ¿no? Y realmente hay que andarse con mucho cuidado con esto porque hay muchísimos casos, casi todos los grandes casos, Facebook, yo qué sé, pues Google, han sido segundos, ¿no? En estos segundos, segundos emprendimientos, ¿no? Actores secundarios que han entrado en una segunda fase, ¿no? Luego, cuando una vez que han entendido el tamaño del mercado y ven que tienes una buena estrategia y que realmente eres sensato y que el mercado es bien atractivo, lo que le puede llegar a la cabeza del inversor es, joder, me gusta mucho tu idea de negocio, me gusta mucho tu solución, el modelo de negocio es atractivo, el mercado es atractivo, pero ¿cómo te diferencias de la competencia, ¿no? ¿Contra qué compites? ¿Con quién compites? ¿Tienes claro que hay una diferencia? ¿Tienes claro el producto sustituto del mercado? ¿Sabes cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la magia de tu proyecto? ¿Cuál es la diferencia con respecto a las propuestas que hay ahora mismo en el mercado? ¿La tienes clara? ¿La sabes exponer bien? ¿La sabes exponer rápida? Y luego no solo cuál es la propuesta diferencial, sino algo más. ¿Esta propuesta diferencial es defendible en el tiempo? Porque una cosa es que tengas una propuesta diferencial y que la tengas, pero que esta propuesta diferencial sea copiable, ¿no? Y que no tenga barreras de entrada y que sea fácilmente pues, adquirible por otra empresa. Entonces, no hablamos solo de uniqueness, no hablamos solo de propuestas diferenciales, hablamos de propuestas defendibles en el tiempo. O sea, cómo somos capaces de generar una sustainable defensibility, una defensibilidad sostenible en el tiempo. ¿Cuál es nuestra estrategia para mantenernos siempre ahí arriba, ¿no? Muchas veces esto está conectado con el propósito de la empresa y la capacidad de empujar hacia la excelencia, ¿no? Pero hay que tenerlo claro, hay que saber mostrarla, hay que saber encontrarla, ¿no? Entonces, hablar de la competencia, lógicamente, cuando hablemos de la competencia y de la magia, de lo que es la propuesta diferencial, tenemos que ser bien sinceros. Es muy típico encontrar el ejercicio de los cuadrantes, en la que nuestra empresa está en el cuadrante superior de la derecha, la punta del cerro arriba del todo, y la competencia está todo hacia la izquierda, y realmente casi nunca es tan optimista, ¿no? Entonces, en ese hay que ser bien sensatos y bien sinceros, porque cuando ves, listo, 100, 200, 300, 500, cuando ves tantos y ves esa pauta repetida, te das cuenta que la gente, que los emprendimientos son demasiado optimistas y ser muy optimista es no conocer realmente lo que está pasando, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más sensatos en eso y si tienes la competencia bien mapeada, hace un diagrama adecuado, sensato, real, realista y no irse hacia lo optimista porque al final le quitas peso al análisis que has hecho. Y ahora entramos en una fase en la que todo lo de arriba es muy bonito, nos encanta, tienes un problema detectado enorme, tienes una solución maravillosa, tu modelo de negocio es sensato, el tamaño del mercado es muy interesante, el ataque al mercado también lo es, eh, y la competencia está bien definida y hay una magia, hay una propuesta diferencial, ¿no? Pero, oye, ¿sabes ejecutar? Porque todo lo que me estás contando es muy bonito, pero las ideas son maravillosas y son muy importantes, lógicamente, pero ejecutar es 10 veces más difícil, ¿no? Entonces, no es que ejecutar sea 10 veces más importante que la idea. De hecho, para mí, la idea es muy importante. Hay mucha gente que dice que la idea no es tan importante, que es más importante ejecutar. La idea yo creo que es fundamental, una gran idea que inspira, que tiene propósito, que tiene visión, arrastra a personas, te motiva, te hace que tengas un motor continuo que no se desgasta nunca, contagia a las personas, conecta, alía y demás. Pero una cosa es la importancia y otra cosa es la dificultad. Para mí es igual de importante, pero ejecutar es muy difícil, ¿no? Entonces, el go-to-market, el cómo consigo los 10 primeros clientes o cómo hago el problem customer fit, que es la primera parte, ¿no? ¿Cómo consigo validar que el problema y el cliente están conectados, que tienen estos problemas? ¿Cómo validar las dos hipótesis de que el cliente es el que yo creo y el problema es el que yo creo? ¿Cómo valido el segundo estadio, que es el problem product fit? ¿Cómo valido que los problemas que he detectado y la solución está conectada, que la solución que he detectado resuelve los problemas reales del cliente? ¿Cómo valido el siguiente paso, el product market fit? ¿Cómo consolido mi propuesta de solución y la introduzco en un mercado en la que ya genero tracción, en la que se genera cierta recurrencia, cierto hábito de uso, en la que tiene consistencia? Entonces, todas esas fases hay que saber manejarlas, ¿no? ¿Cómo consigo, primero, gente que me escuche para hacer entrevistas? ¿Cómo consigo que esa gente sea mi cliente y me diga sus problemas? ¿Cómo consigo que esos problemas sean relevantes y cómo consigo que la solución que estoy articulando resuelva
de forma eficiente, satisfactoria, emocional y social estos problemas de los que estoy hablando, ¿no? Y al final, ¿cómo lo meto en el mercado? O sea, ¿cómo gano 10 clientes? ¿Cómo consigo los 100 primeros? ¿Cómo consigo los 1000 primeros? Porque cada fase es diferente. Los canales que usas para los 10 primeros son manuales, son de validación, son presenciales. Los 100 siguientes empiezan a ser canales un poquito más cuantitativos. Pero cuando pasas de 1000, cambia la empresa, cambia el diseño, cambia los canales, cambia la comunicación y cada una de las fases requiere estrategias diferentes, equipos diferentes, conocimientos diferentes. Entonces, si el inversor, la persona que está delante, los aliados, entienden que ustedes saben que construir una empresa, que construir una idea y convertir una idea primero, una idea en un problema cliente fit y luego ese problema cliente fit en una solución que se puede convertir en un modelo de negocio y este modelo de negocio alcanzar un mercado, ¿no? Y luego escalar. Y sabéis que cada de esas fases tiene una problemática diferente y tenéis definidas por lo menos unas primeras ideas de cómo atacarlas, se van a dar cuenta que sois sensatos, ¿no? Y van a darse cuenta que por lo menos esta gente no está lanzándose hacia el futuro sin entender que hay pasos intermedios que hay que cumplir, ¿no? Entonces el go-to-market es muy importante porque es una manera de medir la calidad, la capacidad de comprensión que tiene el emprendedor sobre la realidad de lo que es ejecutar y crear una empresa, crear una startup, crear un emprendimiento, ¿no? Y fijaros que pongo el equipo acá, ¿no? ¿Y quiénes somos? Y no lo he puesto arriba tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el equipo es el aterrizaje de las actividades clave cubiertas de las que he hablado en todo el proceso anterior, ¿no? Estamos hablando de analizar problemas y soluciones a nivel antropológico, estamos hablando de crear esta solución, las actividades clave que necesito para hacer esta solución, ¿no? Las actividades clave que necesito para desarrollar la magia, para atacar al mercado, para el go-to-market, ¿no? La parte comercial, la parte de marketing, cómo hacer las entrevistas, cómo crear la solución, qué perfiles necesito en todo este contexto. Y ahora es cuando presento al equipo. Porque presentar el equipo en este momento lo que me sirve es para demostrar que las personas que tengo aquí al lado no están por estar, ¿no? Están porque son parte de la historia y son parte de la solución. Están aquí porque he elegido a las personas que van a desarrollar toda la parte de arriba que he contado anteriormente, ¿no? El modelo de negocio, el go-to-market, la solución, ¿no? Van a desarrollar la magia. Entonces, es un buen sitio para ponerlo porque lo que está haciendo es reforzando el argumento, está mostrándole al inversionista que todo lo que estamos haciendo está consolidado, está validado por un grupo de personas que resuelve cada uno de los puntos, cada uno de los riesgos o lo va a intentar y que tiene la formación adecuada para enfrentarse a esta solución, ¿no? Y después de esto hablamos un tema de los números, cosa que a los emprendimientos no les gusta demasiado, hacer una especie de análisis financiero rápido de los números que tiene la empresa. Y con estos números vamos viendo por lo menos el estadio en el que se encuentra, la fracción que tiene, lo atractivo que es a nivel financiero y entendemos un poquito las necesidades que tiene esta empresa, dónde se van a poner los gastos, dónde se van a poner la inversión si entrara, ¿no? ¿Dónde está? Y cuándo se puede alcanzar el punto de equilibrio y cuándo se puede seguir escalando, ¿no? Y a partir de esto ya nos metemos en aquella parte que a todos nos encanta, que es pedir plata, ¿no? Entonces ya hemos hecho un argumento, hemos hablado de un tema financiero, hemos hablado de números, de aquellos números, los hemos expresado de una forma articulada temporalmente, con gastos y con ingresos, por lo que la plata que voy a pedir en este momento está muy relacionada con los números financieros que he hablado anteriormente. Es consistente, pedimos algo que tiene sentido. No pedimos por pedir, sino está medio explicado en la lámina anterior, ¿no? Tiene un sentido. Y bueno, pues aquí es un tema. Si pedimos plata por equity o si pedimos dinero para que no sea deuda o que sea, bueno, deuda convertible en un momento dado, o por equity, tenemos que dar una valorización a nuestro proyecto, ¿no? Si estamos levantando dinero de capital privado y no de un fondo multilateral o un fondo de impacto, pues tenemos que dar un valor a la empresa a cambio de la plata que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuánto puede valer nuestra empresa si queremos dar equity a cambio de dinero y cuánta plata necesitamos y cuánto podemos dar de nuestra empresa por esa plata, ¿no? Entonces, hay que hacer un análisis previo de cuánto creemos que puede valer nuestra empresa con especialistas, con personas que sepan, con personas que critiquen, con personas ácidas, objetivas, hasta que nos ayuden un poco a aterrizar ¿no? el valor potencial
real en este momento y potencial que tiene nuestra empresa para saber cuánto podemos ofrecer si queremos dar equity y por cuánto dinero, ¿no? En este caso, es importante intentar no, si se va a dar equity, no superar en una primera ronda, no es una primera ronda porque muchas veces es inversión semilla, porque es capital muy inicial, que no, las rondas B es para empresas que ya tienen normalmente tienen tracción. Estamos hablando normalmente de una inversión semilla o una inversión ángel, ¿no? Que no suele ser de capitales muy grandes. Conviene no diluirse mucho, o sea, intentar no dar más de si es posible, menos de un 20% de la empresa, porque al final, si las cosas van bien y en un momento dado requieres más recursos para acelerar el crecimiento, pues las rondas posteriores son dilución, o sea, te vas diluyendo, el porcentaje que vas teniendo de la empresa se va diluyendo según vas levantando capital en rondas posteriores, por lo que si la cosa te va muy bien y necesitas capital en 2 o 3 rondas, al final puedes llegar a tener un porcentaje de tu empresa que sea menor que la mitad, ¿no? Entonces, hay que andar un poco con cuidado en ese sentido, porque estamos hablando de emprendimientos que muchas veces son emprendimientos de impacto, que tienen una motivación profunda y que no queremos que nos toquen ese propósito, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que andar con muchísimo cuidado si buscamos inversión privada, con quién nos vamos a liar, si comparten nuestro propósito, si es smart money, se nos pueden dar mucho más que dinero, se nos pueden dar contactos, conocimiento, propósito, etcétera. Porque a partir de, si en un momento dado levantamos plata de inversores que capturan parte de nuestro equity, la cosa ya no es tan bonita en el sentido que aunque tenemos plata, tenemos responsabilidades y tenemos socios. Y eso es una responsabilidad muy grande. Cuando tenemos plata de otras personas, tenemos que manejar las cosas de forma diferente y responsable, ¿no? Por lo que en montar una fiesta después de levantar capital está bien, pero sin demasiado énfasis, porque nos tenemos que poner a trabajar al día siguiente con más energía, con más gana. Hay mucha responsabilidad de por medio y encima tenemos un socio que a partir de ahora va a ser parte muchas veces del board y al que tenemos que demostrar avances y con el que tenemos que conversar, ¿no? Entonces es muy importante elegir con cuidado en caso de que se levante capital de inversión privada, con quién nos sentamos, con quién hablamos, qué aporta, qué propósito tiene, estamos alineados. Le quiero tener a esta persona a mi lado durante años, realmente me va a aportar algo más que dinero y elegir con cuidado, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco acaba la presentación. Y espero que haberos dado un poquito de luz en lo que, bueno, pues la experiencia que he tenido yo en emprendimientos. Y bueno, pues es un poquito todo. Simplemente recordaros que ser un emprendedor es un viaje, ¿no? Que vuestra historia tiene que ser relevante para vosotros y para las personas. Tenéis que ser capaces de contar historias que la escalabilidad vuestra sea conseguir inspirar a los que os están escuchando, que escaléis contagiando este propósito a otras personas, porque lo más barato, la escalabilidad más rápida es contagiar a personas que se unan a movimientos. Eso es lo más barato que hay. O sea, es crear movimientos humanos porque, como hemos dicho antes, vuestras ideas os trascienden a vosotros mismos, es de valor superior. Os recomiendo que os veáis un vídeo de Simon Sinek que se llama El Círculo Dorado, Golden Circle, que hablan del why, del how y del what, del propósito de las empresas, por qué hacemos las cosas, qué es más importante el why que el what. Os lo aconsejo porque inspira, da ciertas ideas de lo que es propósito, la importancia que tiene a la hora de construir una marca, a la hora de construir un producto. Y bueno, pues eso es todo. Os deseo muchísima suerte, os va a ir muy bien. Vais a ir los que vayáis a los premios latinoamericanos verdes. Es una fiesta, es una celebración. El equipo es muy bueno y se respira aire de emprendimiento y de impacto, ¿no? De toda la gente, cuando yo estuve el año pasado, es bien inspirador porque hay muchísima gente que tiene grandes intenciones, que está muy motivada, que inspira y es un placer conectarse con este grupo de personas, ¿no? Y bueno, pues eso es todo y muy agradecido de estar colaborando con ustedes.